FM Mundo. Cambia tu ritmo, busca tu estilo, muévete a donde el día va contigo. Encuentra aquí ese mundo que estabas buscando, a esa gente que en el día te está acompañando. Este es tu mundo, es FM Mundo. Mejores programas, tus talk shows favoritos. Este es tu mundo, es FM Mundo. Cámbiate a FM Mundo. Este es tu mundo, es FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El presidente Lenín Moreno solicitó incrementar la cooperación internacional para enfrentar los efectos de COVID-19. La denominada pareja del terror recibió prisión preventiva por los delitos cometidos en una panadería y una pizzería en la ciudad de Quito. El Ministerio de Gobierno y las autoridades de la función electoral coordinan protocolos para ejecutar las elecciones generales de 2021. La Corte Nacional de Justicia aceptó el trámite de los recursos de apelación presentados por el exasambleísta Daniel Mendoza en el caso del Hospital de Pedernales. Este jueves se inició el juicio en contra de Daniel Salcedo por presunto fraude procesal. En la información internacional, expresidentes estadounidenses Obama, Bush y Clinton se encuentran listos para vacunarse públicamente contra el COVID-19. El primer ministro francés recomienda que en las fiestas navideñas se reúnan máximo 6 personas para evitar una nueva ola del COVID-19. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, critica a los países que atacan a la Organización Mundial de la Salud. Con el auspicio de Evolución de Yambal es mirar más allá. Te esperamos en Banco del Austro. I am Beyond the Stars by Le Parc. Produbanco, Grupo Promérica. Este programa es presentado por la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender? Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Metro, el diario que lee todo el mundo. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 3 de diciembre de 2020. Más de 12,000 trabajadores sanitarios que prestaron sus servicios durante la pandemia serán contratados por el Estado con contratos ocasionales o provisionales. Así lo dispuso hoy el presidente Lenín Moreno. El anuncio lo hizo este jueves en el marco de un diálogo con los profesionales de la salud y representantes de la Asamblea Nacional que actuaron como mediadores. También se conformó una mesa técnica con el propósito de encontrar los caminos jurídicos que permitan la estabilidad laboral al resto de funcionarios que están en primera línea de contagio. Con esto se solucionaría la demanda de los trabajadores de la salud de conseguir un nombramiento definitivo en atención a la ley humanitaria que así lo dispone, pero el reglamento a esa ley establece requisitos previos, como que esto se hará de acuerdo a la planificación territorial, criterios técnicos
y de racionalización del personal requerido en las unidades médicas. Por ello, se organizaron movilizaciones por parte de los gremios sanitarios para mostrar su rechazo hacia el reglamento que afecta su estabilidad laboral. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, y con él hablaremos acerca de las conclusiones del 17º Gabinete Sectorial de Seguridad. También dialogaremos con María José Carrión, asambleísta por Alianza País, precisamente sobre este acuerdo alcanzado para la vinculación al sector público con contratos ocasionales a estos 12,000 médicos o personal sanitario en general que recibirá nombramiento en los próximos meses. Y con la ingeniera Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, acerca de la actividad eruptiva del volcán Sangay. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en respuesta al COVID-19. Sus declaraciones se centraron en la necesidad de mantener la cooperación internacional para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en países en vías de desarrollo. Y reconoció que en Ecuador el apoyo internacional ha permitido enfrentarla. Además, precisó que tras la pandemia habrá un nuevo panorama que incluirá pobreza, desempleo e inequidad, como sucede en situaciones de posguerra. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones. En crisis tan agudas como esta, el apoyo de organismos financieros internacionales significa no solamente salvar vidas, sino solventar la sobrevivencia de los pueblos enteros. En el caso de Ecuador, el apoyo recibido ha permitido enfrentar los días más difíciles de esta pandemia. Y ahora, cuando esté en plena marcha la reactivación económica, los créditos en excelentes condiciones han sido fundamentales para poder proteger el empleo, la dolarización, y el pueblo ecuatoriano está muy agradecido con ustedes. Amigos mandatarios, en la historia de la humanidad habrá un antes y un después del COVID. Lamentablemente el después incluirá pobreza, desempleo e inequidad, igual que ocurre en situaciones de posguerra. Y si no activamos de inmediato los recursos técnicos, tecnológicos y económicos para contener sus efectos, la recuperación será muy difícil, la recuperación será muy larga. Algunos expertos hablan de 3 o 4 años. Es muy probable que no logremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y quizás hasta retrocedamos en algunas metas que ya habíamos alcanzado. La pandemia agravó la desigualdad en varios aspectos y volvió a visibilizar las brechas económicas y tecnológicas de todos los pueblos del mundo. En Notimundo a la carta, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, informó que se dictó ya prisión preventiva para Israel P.S. y Cintia C.M., quienes son los denominados por los ciudadanos como la pareja del terror. Los investigados son de nacionalidad ecuatoriana y sobre uno de ellos ya pesan 9 delitos penales. En ese sentido indicó que con la intención de combatir la delincuencia en el Ecuador y con cooperación interinstitucional, se han activado varios comités de seguridad en distintas ciudades del país y agregó que la próxima semana se realizarán 2 más en las ciudades de Ambato y Santa Elena. Aquí parte de lo que dijo el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, en Notimundo a la carta. Efectivamente, la utilidad práctica de las mesas y de los comités de seguridad no es solamente hacer un análisis cualitativo o cuantitativo de los problemas que estemos viviendo, es una coordinación interinstitucional para que los procesos sean mucho más eficientes, sean mucho más coordinados y articulados.
pero lo principal también es que podamos nosotros definir adecuadamente un problema que no es un problema exclusivo de la policía, es un fenómeno psicosocial relevante en la calidad de vida de los ciudadanos, y por consiguiente de cómo definamos el problema y cómo abordemos el fenómeno, no solo con policía, sino con políticas públicas, con inversiones que rompan con problemas estructurales y más bien nos permitan desarrollar unas soluciones prácticas con estrategia de parte de la policía, pero también con políticas públicas de parte de los gobiernos locales. De eso se trata y vamos a evaluar a través de diferentes indicadores. En Notimundo al Día, Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, explicó que la reforma a la actual normativa de porte y tenencia de armas que se impulsa busca regular los actos discrecionales de las autoridades competentes en la mencionada ley. Además, manifestó que esta establecerá requisitos específicos de las personas que podrán acceder a una licencia de esta clase. Explicó que únicamente las personas que podrían acceder a este beneficio serían todas aquellas que cumplan con 40 horas de preparación, no tienen antecedentes penales y justifiquen su necesidad de tener un arma. El derecho a la vida tiene sus límites cuando está de por medio otro derecho. Ahora sí tiene límites los derechos a la vida. No. Ahora sí. Y por eso el caso del artículo 150 del COIP numeral 1, cuando está de por medio el riesgo de la vida de la madre, es lógico que en esta colisión de derechos constitucionales la ley decida darle más prevalencia al derecho de la madre. Y aquí estamos en un caso similar. Cuando está de por medio su vida porque atenta a un delincuente, ese delincuente también pierde su derecho a la vida si existiera una legítima defensa. Asambleísta, usted está hablando de violencia, es decir, que una persona viene agresivamente a robarme. Esto es colisión de derechos constitucionales, vida versus vida. En ese momento, por supuesto que la ley puede o no puede, pero en la mayoría de casos lo hace, dar prevalencia a una sobre la otra, y en el caso de legítima defensa está de por medio eso. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, aceptó iniciar a trámite los recursos de apelación planteados por el exasambleísta Daniel Mendoza y otras 6 personas que fueron sentenciadas por el delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital de Pedernales, contrato en el que se desviaron dineros entregados como anticipo para la obra al consorcio Pedernales Manabí. A inicios de noviembre pasado, los sentenciados se acogieron al procedimiento abreviado, consintiendo así la admisión de los hechos. El ex legislador fue señalado como líder de la organización y recibió una pena reducida de 50 meses de cárcel. Y este jueves se inició la audiencia por el delito de fraude procesal en contra de Daniel Salcedo Bonilla, Jocelyn Mieles, Franklin Lara, piloto de la avioneta en la cual se pretendió fugar, y Alfredo Adún, dueño de la aeronave. Este proceso se inició después de que el 8 de junio pasado la policía peruana informara del accidente de una avioneta en Tumbes, en la zona fronteriza con Ecuador. Salcedo Bonilla enfrenta 4 procesos judiciales debido a que es acusado de peculado, delincuencia organizada, fraude procesal y lavado de activos. Todos los presuntos delitos tienen relación con actos de corrupción cometidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Información inmediata. Y esta semana se desarrolló de forma virtual el 17º Gabinete Sectorial de Seguridad, donde se analizó y afinó las recomendaciones y protocolos respecto a la posible reapertura de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el general Osvaldo Jarrín, el exministro de Defensa Nacional. General Jarrín, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, general. Permítame empezar esta entrevista por algo de coyuntura, que es el tema de
de la reunión de ministros de las Américas, la 14ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Estuvieron reunidos y entendemos que acaba de concluir esta reunión. Quisiéramos conocer cuáles son las conclusiones de esta reunión. Así es, el día de hoy tuvimos la 14ª reunión de ministros de Defensa de las Américas. Estuvimos presentes 30 ministros de defensa de los diferentes países americanos. Y el propósito fundamental es dar continuidad a las diferentes coordinaciones que se realizan desde el año 1995, con el propósito de que las Fuerzas Armadas constituyen un elemento fundamental para la preservación de la paz, asistencia en situaciones de desastre, ayuda humanitaria y, por supuesto, combatir las amenazas que en la época actual no son estatales, son transnacionales y necesitan de la cooperación para enfrentarlas. Felizmente nuestro hemisferio no tiene al momento ni lo tendrá conforme se vayan aplicando las medidas de confianza mutua, rivalidades entre los estados. Por consiguiente, la principal preocupación es la población, la atención a la pandemia, que es un ejemplo del mundo, y que las Fuerzas Armadas se han destacado por el apoyo a la población y todos sus recursos se orientan para lograr los objetivos de preservar la vida y el bienestar de la población en los países. Vale decir, señor ministro, de forma expresa, no existen problemas limítrofes entre los países de la región. ¿Esto es así? Lo que se conoce como medidas de confianza mutua es precisamente para reducir al mínimo la existencia de desavenencias que existan. Y no hay en el país conflictos entre estados. Es una región la más pacífica del mundo. Obviamente hay otro tipo de problemas que son intraestatales, pero que tienen una trascendencia internacional. Podemos hablar del narcotráfico y en la época actual para los países, especialmente sudamericanos, nos hemos dado cuenta cómo la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, pasa a ser una amenaza porque están afectando a los recursos de la región y a las capacidades que se tiene en los diferentes países para ejercer la soberanía en el mar de cada uno de los países. Pero hace falta también la integración de los países para poder ejercer legalmente el control, la regulación de la pesca ilegal que se realiza en aguas internacionales. Y para eso están las organizaciones internacionales. Los países tenemos que con las Fuerzas Armadas respaldar y ayudar a que se ejecuten las normas establecidas en el orden internacional. ¿Se han identificado entonces como amenazas comunes el narcotráfico, la pesca ilegal, señor ministro, y algún otro flagelo que falta por describirlo? El crimen organizado transnacional en todas sus formas en cuanto a amenazas, pero hay situaciones de riesgo que es prácticamente el campo de mayor actividad. La atención a situaciones de desastre, a las situaciones de rescate humanitario y todas las actividades que permiten disponer de los recursos de Fuerzas Armadas, no solamente de logísticos, de comunicaciones, de coordinación, de transporte, para que exista el abastecimiento. Nuestro país ha sido prácticamente testigo de cómo nuestra Fuerza Aérea, por ejemplo, ha mantenido abastecido al país en situaciones de pandemia y en situaciones de crisis interna y de conmoción interna. En ese sentido, señor ministro, se trató algo sobre lo que hace relación a la defensa de la democracia. Mire usted que nosotros teníamos antes en nuestra Constitución que Fuerzas Armadas son garantes de la democracia. Ese principio ya no forma parte de la Constitución. No sé cómo está a nivel regional el tema de defensa de la democracia. Eso es un esnovismo, decir ya no están las Fuerzas Armadas como garantes de la democracia. Eso es una tendencia política negativa. Las Fuerzas Armadas, en el momento que están preservando la ley, la soberanía, que en el orden interno significa primacía. Nadie está por encima de la Constitución y de las leyes de la República. Eso es soberanía en el orden interno. Y si es que las Fuerzas Armadas apoyan a la policía, a las instituciones de control del orden, estamos preservando la paz, el orden social. Y eso significa garantizar de que los procedimientos democráticos sean políticos como corresponde para que los conflictos que son naturales y que deben existir en una sociedad
no acudan a la violencia ni se extralimiten para quebrantar el orden y también tengan tendencias insurgentes, como hemos vivido. De tal manera que el populismo no es malo mientras no llegue a los niveles de subversión o de insurgencia, que es lo nefasto para la democracia. Y este tema fue tratado, analizado por los 30 ministros de defensa de la región en esta reunión, señor ministro. No directamente como defensa de la democracia, pero sí, por ejemplo, si es que estamos nosotros respaldando las acciones que pueden cumplirse entre los estados para los ciberataques y todos los temas del cibercrimen, hay que conocer que no solamente es el sabotaje, el espionaje, sino también, además de los ataques cibernéticos, la subversión, porque es parte de las redes sociales, del Internet, de la facilidad que se tiene para cambiar los niveles emocionales y facilitar la movilización de las masas, en donde aparecen demagogos para, con un populismo insurgente, alterar el orden. Obviamente no llegamos a hablar de la democracia en esos términos, pero sí de cómo las Fuerzas Armadas debemos cooperarnos para tener técnicas que neutralicen, que realicen profilaxis de nuestros sistemas de Internet, de computadoras, tanto software, para que se evite el phishing, el hacking o el cracking, que son los ataques más conocidos que se realizan en las redes sociales. ¿Se trataron objetivos, metas a corto, mediano plazo para ser revisadas en la próxima reunión de ministros de defensa de la región, señor ministro? Por supuesto, la próxima reunión tendrán los ministros de defensa una reunión en Brasil, para lo cual ya se han determinado los objetivos para el periodo en el que nos corresponde, en cual constan, por ejemplo, continuar con la eliminación de las minas, con las oportunidades que se tengan de integrar los países para cooperarse en aspectos de apoyo humanitario, atención en desastres, para impulsar la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas con mayores oportunidades y sobre todo para que existan acciones que se cumplan en coordinación, en cooperación de los países para combatir las amenazas transnacionales de orden interno, pero que afectan a todos los países por igual. El Ecuador, por su parte, hizo una referencia especial a la operación UNITAS que hemos cumplido, que sirve también para demostrar la capacidad de despliegue ante situaciones de narcotráfico y de pesca ilegal. Todas estas acciones se darán cumplimiento en una estrategia que presentó el Ecuador como una iniciativa, una estrategia de seguridad común regional. Estamos dialogando con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional, a la conclusión de esta conferencia de ministros de Defensa de las Américas. Señor ministro, permítame cambiar de tema. La semana pasada tuvo lugar el 17º Gabinete Sectorial de Seguridad, que si no me equivoco usted lo preside, y en el que se toman decisiones importantes, por ejemplo, relacionadas con la reapertura de las fronteras tanto al norte como al sur de nuestro país. Parece ser que no estamos empatados con las decisiones de los gobiernos vecinos que hablan de una reapertura para el 16 de enero, mientras nosotros pensamos que esto podría ocurrir a fines de enero del próximo año. Sí, ese es el periodo que se necesita para afinar los protocolos de coordinación. Hemos hablado de una apertura parcial, progresiva, coordinada de las fronteras y hacemos referencia a los puntos más esenciales, especialmente los CEVAP, los Centros Binacionales de Atención de Fronteras. Hablamos de Rumichaca y de Huaquillas. Pero los aspectos fundamentales a considerarse y que están siendo pulidos hasta el momento, no se han terminado, tienen que ver con salud. La pandemia evidentemente afecta a la salud, a la vida y también a la economía como un hecho sucedáneo, complementario a esta tragedia que vive la humanidad. Por consiguiente, estos dos aspectos, la economía, que se deriva de las actividades paralizadas del comercio, del intercambio de bienes, de servicios, de transporte, todo esto se encuentra limitado. Y hemos buscado la oportunidad de coordinar tanto con Colombia como con Perú para tener una forma coordinada tanto de protocolos como de afinidad en los sistemas para que se pueda dar una apertura. No obstante, si es que el 16, como está programado para Colombia la apertura de fronteras,
no quiere decir que será esa fecha. Volveremos con el gabinete del sector seguridad a analizar las condiciones en las cuales, siguiendo la tendencia negativa que tiene hasta el momento en el contagio del COVID, se supere. Pero desgraciadamente, como se vive en muchos países, y nuestro país no es la excepción, la disciplina es un grave problema que no permite frenar o llegar a una curva que se limite, que se logre controlar para que no se extienda la contaminación. De tal manera que estos aspectos que son de carácter social afectan a la salud y consecuentemente a la economía del país. En la reapertura de la frontera, señor ministro, parece ser que uno de los temas más complicados es el sanitario, precisamente una suerte de coordinación entre los dos países para protocolos sanitarios, inclusive las propias pruebas PCR o pruebas rápidas tendrían que ser homologados a ambos lados de la frontera y saber qué hacer si se detecta a una persona que presenta síntomas, etcétera. Así es, el Ministerio de Salud ha determinado la prueba PCR con una duración de 10 días de su validez de los resultados que se obtengan para que les permita transitar o movilizarse en ese periodo. Pero evidentemente eso tiene que ser coordinado, tiene que ser aceptado, no solamente por regulación de los países, sino por aceptación de la sociedad y que se respeten para que no haya condiciones de desvíos, como por ejemplo utilizar compras dudosas o ilegales de resultados. Es decir, hay demasiada indisciplina para poder aplicar las normas como corresponde, preservando la vida social, la vida individual, colectiva de la sociedad. Señor ministro, con este cierre de la frontera con Colombia y con Perú al norte y sur respectivamente, parecería ser que el trabajo que tenía Fuerzas Armadas, por ejemplo, con el control, apoyando el control de contrabando y específicamente en el control de tráfico de precursores químicos o de armas, ha disminuido. De ninguna manera, porque independientemente de las situaciones que se vivan, aspectos de salud o asuntos internos, las fronteras tienen un plan de vigilancia y protección de fronteras que no varía. Normalmente se está recorriendo en toda la extensión, tanto norte como sur, de la línea política internacional y las zonas de frontera, de tal manera que el control del narcotráfico, los corredores que tienen prácticamente en el sector norte, en conexión con los corredores marítimos, están integrados en una sola estrategia. Ese es el triángulo de seguridad. Los 3 corredores que vienen de la frontera norte, por ejemplo, hemos coordinado con las fuerzas militares de Colombia y se realizan las operaciones espejo, así denominadas, para controlar mejor no solamente los pasos ilegales del contrabando, sino el narcotráfico, que es esencialmente el crimen organizado transnacional más peligroso y que tengan continuidad en el mar en su dirección hacia el norte. Todo esto está coordinado en forma perfecta, Fuerzas Armadas, Policía y sobre todo las Fuerzas Armadas de Colombia con Ecuador y de Perú con Ecuador. Señor ministro, el país vive actualmente y desde hace semanas, quizá meses atrás, una ola delictiva. Esto ha hecho que la Policía Nacional proponga una nueva estrategia para hacer frente a la delincuencia. Hay decisiones adoptadas en los últimos días, consultadas y aprobadas por el presidente de la República. Quiero consultarle cómo va a continuar o si va a intensificar su apoyo a Fuerzas Armadas. Sabemos que no es la misión el control interno, pero Fuerzas Armadas apoya a las tareas de la Policía Nacional. Apoyamos a todas las instituciones, fundamentalmente a la Policía Nacional, porque el trabajo es bien coordinado entre Policía y Fuerzas Armadas. Obviamente, la seguridad interna no está directamente en responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero al apoyarle con las operaciones que denominamos CAMEX, que son las de control de armas y explosivos, estamos prácticamente apoyando a la seguridad ciudadana que realiza en forma específica la Policía Nacional, tomando en consideración, a más de lo que acabo de decir de la protección de fronteras, en todo el territorio nacional están participando en los diferentes comités que se han organizado a nivel provincial o cantonal, pero
las Fuerzas Armadas no se descentralizan en sus operaciones. Eso sí lo hace la policía, pero el empleo de Fuerzas Armadas es diferente. Tiene un empleo integrado al mando del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y el Ministerio de Defensa ha emitido la directiva respectiva para que pueda cooperar a las otras instituciones. Y pasarían a operaciones de mayor envergadura siempre que haya una planificación específica y aprobada tanto por el Comando de la Policía, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Señor ministro, el tema de la delincuencia ha reavivado un debate que ha pasado todo el tiempo latente y que ha tenido picos de atención ciudadana. Me refiero al porte y tenencia de armas. ¿Cuál es su criterio al respecto, tomando en cuenta que es el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas el encargado de otorgar los permisos actualmente? Lo más triste es que un tema recurrentemente que se tiene en la sociedad, enseguida se busca la violencia y se cree que la violencia es la solución del problema social, económico o interno que tiene el país. Hay mucha fantasía en hablar muy sueltamente acerca de la forma de controlar la violencia. Se cree que dotando armas se puede controlar a los que están armados y son delincuentes. Esta simplificación al máximo que se realiza de arma con arma, eso significa que están desconociéndose los procedimientos de administración legal de la violencia. No solamente hay que reconocer que el Estado es el único que tiene facultades y el monopolio del uso de la fuerza, sino de la administración de la fuerza. Y se cree que con un arma se puede disuadir. Manejan la disuasión con tal ligereza que se cree que ya con un arma espanta, disuade o evita de que haya un asalto, que haya un enfrentamiento. Cuando es todo lo contrario, hay que saber emplear la disuasión defensiva y no es fácil hacerlo. Por consiguiente, no es una solución armarle a la sociedad para que tenga la violencia administrada, controlada por la misma población. Para eso está el Estado. El Estado administra la violencia a través de la policía y de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, no es fácil simplemente autorizar para que se armen y se arreglen entre los armados y los desarmados, o los que están con armas similares. Y si no tienen la capacidad suficiente, incrementar el potencial de las armas. Eso es una nefasta consideración de lo que significa preservar el orden interno y creer que es el asunto de violencia el que soluciona la violencia. Son muchos los factores, son muchas las decisiones que tienen que tomarse en los diferentes sectores de carácter social, económico, político, de tal manera que lo que hacen las Fuerzas Armadas y la policía es crear un espacio para que se den en decisiones de carácter social que ayuden a solucionar el problema que se tiene internamente. Hay que recordar lo que hemos vivido en el mes de octubre. No hace falta que estén armados. Y si no estaban armados, es fácil que hayan encontrado la forma de desarrollar armas. Es decir, la violencia, cuando tienen armas, tienen mayores prerrogativas de poder actuar y querer dominar a quien no tiene armas. No podemos caer en esa discordancia de establecimiento de la paz y del orden social. De acuerdo, señor ministro, pero estos discursos o el debate toman nuevamente preeminencia cuando los ciudadanos sienten que la delincuencia se toma las calles y empieza a desbordar el trabajo que despliega la policía, incluso con el apoyo de Fuerzas Armadas cuando así se lo requiere. Así es, pero también hay que considerar que hay una norma, hay una ley, y que la dirige el Comando Conjunto para la entrega, la autorización para la posesión de armas. Y en determinados sectores, inclusive el porte de armas, pero no puede ser de carácter nacional, porque evidentemente es el primer paso para la conformación de un conflicto armado interno, el que tengan armas. El siguiente paso es la organización, el siguiente paso la identificación y finalmente el enfrentamiento. Entonces, los paramilitares así comienzan, armándose. El siguiente nivel, organizarse. Se identifican y solucionan por la fuerza y por la violencia los conflictos que se tengan. Entonces, no es la legítima defensa tener un arma para defenderse, es un arma para enfrentarse. Y no estamos en condiciones de que permitan que los órganos de seguridad y las Fuerzas Armadas y Policía
miren y faciliten que haya un enfrentamiento social armado, de ninguna manera. ¿Pedirá entonces usted eventualmente ser escuchado en el seno de la Asamblea de la Comisión que sustancia este proyecto que propone el porte de armas, señor ministro? Por supuesto que sí. Nos opondremos porque nuestra función es preservar el orden, la paz en la sociedad. No es administrar libremente y entregar la responsabilidad de las instituciones a la población para que ellos se defiendan. No es así como funciona la seguridad. Por principio, seguridad significa que no existen amenazas o que se han reducido al mínimo esas amenazas. Esa es la función de Fuerzas Armadas, reducir la intensidad, amorigerar, que exista el mínimo de control por parte de la población y el máximo por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía en la administración de la violencia. Así hemos pasado revista brevemente algunos temas de actualidad, de coyuntura relacionados con la cartera de defensa en la voz del general Osvaldo Jarrín. Muchas gracias, señor ministro, por habernos atendido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo 98.1. 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario. Vive las fiestas de Quito con las tarjetas Banco del Austro. Paga tus consumos con tus tarjetas de crédito o débito, Visa o Mastercard Banco del Austro. Y recibe hasta el 50% de descuento en establecimientos participantes. Además, recibe raspaditas con fabulosos premios y participas en el sorteo de 10 reembolsos para que tus consumos te salgan gratis. Con tarjetas Banco del Austro, disfruta de las fiestas y que viva Quito. Promoción válida del 29 de noviembre al 6 de diciembre del 2020. Información de establecimientos participantes en www.bancodelaustro.com. A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online. Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc. Que las sonrisas, los abrazos y los regalos no falten esta Navidad. Esta Navidad, tus tarjetas de crédito Produbanco te devuelven el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibes hasta $1,000 del valor de tu compra y sé uno de nuestros ganadores. Promoción válida del 16 de noviembre al 15 de enero. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica. Siembra por contrato de Cervecería Nacional es un proyecto comprometido con Ecuador. Este 2020 hemos llegado a más de 8.000 provincias ecuatorianas, comprando más de 7.000 toneladas de producto 100% ecuatoriano y ofreciéndoles a nuestros agricultores comercio justo, créditos e insumos a través de nuestro programa. Conoce más en nuestrasiembraecuador.com. Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. De arriendo. Excelente oportunidad para local comercial. Punto de atención y negocio en ubicación privilegiada. Eloy Alfaro y Chiris. 600 metros cuadrados de terreno, 380 metros cuadrados de construcción, 2 plantas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com. ¿Cómo sería todo sin nosotros?
los que marcamos el inicio del cambio y el final de lo establecido. Yambal ha creado una nueva fragancia herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Evolución es mirar más allá. Encuéntralo en www.yambal.com. Es hora de volver. De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías. De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos. De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir. Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario. Este 4 de diciembre regresa uno de los líderes de opinión más influyentes del país. Hola, soy Jorge Ortiz y desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conoceremos a los candidatos a la presidencia de la República. Serán entrevistas directas y frontales. Les espero aquí en FM Mundo 98.1. Decisión Ecuador 2021. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, se reunió este jueves con representantes de la función electoral para ratificar y coordinar el respaldo de la Policía Nacional en los comicios generales de febrero del 2021. A la reunión asistió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, y el titular del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un presupuesto de $91.6 millones para organizar las elecciones como parte de los acuerdos alcanzados con otras entidades del Estado. Se resolvió optimizar aproximadamente $2 millones a través de un convenio con la Policía Nacional. Además, el CNE solicitó el respaldo de los gobiernos autónomos descentralizados para controlar el espacio público y evitar aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales. El próximo 7 de febrero del 2021 estarán habilitados para sufragar más de 13 millones de ciudadanos. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, admitió a trámite el recurso subjetivo presentado por Jimmy Salazar, director del movimiento Justicia Social. La acción es en contra de una resolución expedida por el Consejo Nacional Electoral. La organización política había anunciado una batalla jurídica para lograr la inscripción de Álvaro Noboa como candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, esa postulación fue rechazada por el CNE debido a que consideró que previo a retirarle la vida jurídica a la organización política, no se había afectado su derecho político, por lo que no cabía una nueva elección primaria para esa dignidad. Después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social instó al Consejo de la Judicatura a declarar la nulidad parcial o total del concurso para la selección de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia, este jueves la presidenta del organismo, Sofía Almeida, aseguró que es decisión del Consejo tomar o no en cuenta el exhorto que realizan. En tanto, el consejero David Rosero explicó que el planteamiento es que se aplique el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, que por una serie de cuestionamientos de la opinión pública denunciados por la veeduría ciudadana que dirija el proceso, se deje parcial o totalmente insubsistente este concurso. En Notimundo al Día, Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro, explicó que según el estudio que realizó el centro de investigación que dirige, las personas que trabajan en el sector informal en la capital perciben ingresos mensuales promedio de $250.
Durante la pandemia la cifra cayó a 145. Solo el 5% recibió el bono de protección familiar creado por el gobierno para atenuar los efectos de la crisis provocada por el COVID-19. A continuación, algo más de lo que dijo Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro en Notimundo al Día. El proceso de trabajo informal no es necesariamente o no es una transición, es decir, algo temporal que pasa por algún shock que se reciba negativo en el trabajo de la persona, sino que se vuelve algo permanente. Nosotros encontramos que casi el 50% de los comerciantes informales en Quito ha permanecido en la actividad por más de 3 años. Y casi la mitad estuvo en algún momento asalariado, es decir, que hay un flujo del sector asalariado al sector informal y luego hay un estancamiento en el sector informal. Ahora, de nuestra encuesta, lo que vemos es que de los que estuvieron asalariados en algún momento, la gran mayoría estuvo en el sector público. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. El gobierno boliviano inyectó 587 millones de dólares mediante bonos que irán destinados a más de 4 millones de personas de escasos recursos económicos. La medida surge como un incentivo de ayuda y de reactivación a la economía del país que se encuentra golpeada por la pandemia del COVID-19. Así lo dijo en conferencia de prensa el ministro de Finanzas, Marcelo Montenegro. El bono que se entregará será de 1,000 bolivianos, unos $143 por persona, y se entregará a mujeres embarazadas, a discapacitados que no tengan una renta fija o también a desempleados. Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, expresaron su voluntad de vacunarse públicamente contra el COVID-19 para animar así a sus conciudadanos a hacer lo mismo. Obama, de 59 años de edad, dijo que tiene total confianza en las autoridades sanitarias del país y afirmó que cree en la seguridad de inmunización de la inyección. Asimismo, un representante de George W. Bush dijo que el expresidente republicano de 74 años de edad también estaba dispuesto a promover las vacunas administrándose la dosis ante las cámaras. Y el portavoz de Bill Clinton, Ángel Ureña, expresó que el exmandatario demócrata también sería vacunado públicamente. Y este jueves Estados Unidos superó las 14 millones de personas infectadas con coronavirus tras sumar el récord de más de 200,000 casos diarios, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. La velocidad en la propagación de los casos se ha acelerado desde el mes de noviembre, cuando se sumaron 4.4 millones de contagios, y todo hace pensar que el país seguirá añadiendo más de 1 millón de infectados semanales durante este mes de diciembre. El miércoles Estados Unidos sumó 205,000 nuevos casos y se sitúa a la cabeza mundial de infecciones en COVID-19. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y enseguida unas buenas recomendaciones para todos ustedes. Tu tarjeta de crédito Produbanco te devuelve el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibe hasta $1,000 del valor de tu compra. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Y este año tenía que terminar sobre ruedas y Mole el Jardín lo hace realidad. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.moleljardin.com.es. También puedes ganar $1,000 semanales. Termina el año sobre ruedas con Mole el Jardín.
Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de $50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, ahora vas a recibir doble boleto. I Am Beyond the Stars by Le Parc es el mejor proyecto de la ciudad ubicado en la zona de mayor plusvalía. Esta es otra de las razones para comprar en Le Parc. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario. Este diciembre, Top Shows Live te invita a encender el espíritu navideño con un show mágico e inolvidable. Enciende la Navidad. Disfruta de este gran espectáculo y canta en compañía de tus seres queridos las memorables canciones navideñas. Enciende la Navidad. Un fabuloso concierto de Daniel Páez y la Big Band de Larry Salgado. Por eso hay muchas cosas más. Domingo 20 de diciembre, 17:30. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas Produbanco. Con la garantía técnica de Shows Online. Enciende la Navidad. Te lo trae Top Shows Live. Banco del Austro. Vive una experiencia de banca 100% digital con Austro Digital. Solo descarga nuestra app en las tiendas virtuales de Apple Store o Google Play y abre tu cuenta de ahorros. Solicita créditos, apertura o renueva tu inversión. Solicita tu tarjeta de crédito. Crea tu ahorro programado. Todo desde tu celular sin la necesidad de acercarte al banco. Tu mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro. Tu 2020 termina sobre ruedas en Mall El Jardín. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.moleljardín.com.es. Además, con tus compras puedes ganar $1,000 semanales registrando tus facturas. Mall El Jardín. Promoción válida del 12 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021. Sorteo 6 de enero de 2021. Auspician Mazda y Pacificar. Si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Aplican condiciones. Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I Am Beyond the Stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I Am Beyond the Stars by Le Parc. Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com. ¿Cómo sería todo sin nosotros? Los que marcamos el inicio del cambio y el final de lo establecido. Jambal ha creado una nueva fragancia herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Evolución es mirar más allá. Encuéntralo en www.yambal.com. Es hora de volver. De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías. De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos. De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir. Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo. FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario. Esta semana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. El expresidente Lucio Gutiérrez estará en una entrevista directa, frontal y sin tapujos en su intento por volver al sillón de Carondelet. Decisión Ecuador 2021, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El volcán Sangay reactivó su proceso eruptivo durante la noche del 2 de diciembre y la madrugada de este jueves. Según el monitoreo del Instituto Geofísico, se apreció una columna de ceniza de 2.070 metros sobre el nivel del cráter, la cual podría generar leves caídas de ceniza en las provincias de Morona, Santiago y Chimborazo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, estamos en contacto telefónico con la ingeniera Silvana Hidalgo. Ella es directora del Instituto Geofísico. Ingeniera Hidalgo, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, ingeniera. Cuéntenos, el proceso eruptivo del volcán Sangay lleva ya varios meses, quizá años. ¿Cómo cataloga usted esta reactivación última vivida la noche de ayer y madrugada de hoy? En realidad no podríamos hablar de una reactivación. Como usted bien dice, el volcán está activo, digamos, el último periodo desde mayo del 2019 y la actividad es prácticamente continua. Y dentro de esta actividad de base, en la que tenemos varias explosiones diarias, la emisión de un flujo de lava, y por supuesto las caídas de ceniza en la zona proximal, podemos tener a veces actividades un poco más fuertes, como la que se observó ayer, en que se veía justamente el flujo de lava un poco más activo, y también la columna de ceniza bastante clara, alcanzando, como usted bien dice, más de 2 kilómetros sobre el nivel del cráter. Entonces no estamos hablando realmente de una reactivación, sino de un proceso que a veces tiene episodios más fuertes dentro del mismo nivel de actividad del volcán. Ahora, ingeniera, por suerte, este volcán está ubicado en una zona donde no hay asentamientos humanos cercanos que puedan correr peligro, digamos. En efecto, el volcán es bastante remoto, es decir, no hay poblaciones cercanas al volcán en el radio de unos 25 kilómetros por lo menos, lo que hace, por supuesto, que la afectación sea menor cuando hablamos justamente de afectación a asentamientos humanos. Sin embargo, como ya hemos visto en este año, el volcán Sangay es capaz de generar fenómenos que sí pueden afectar a distancias bastante grandes, y esto sucedió, por ejemplo, en junio y en septiembre de este año, en que tuvimos caída de ceniza a nivel regional, y la ceniza se dispersó incluso hasta la provincia del Guayas y Santa Elena, por supuesto, con todas las provincias en medio, ¿no? Chimborazo, Los Ríos, Cañar, Azuay, etcétera, que también sufrieron justamente la caída de ceniza en estas ocasiones. Por otro lado, además de esta posibilidad de las caídas de ceniza, tenemos también que este flujo de lava, que se mantiene en una emisión continua, también cuando aumenta un poco la tasa de emisión, es decir, sale un poco más de lava, vamos a tener que se generan colapsos, es decir, el flujo cae sobre su propio peso y se produce justamente el rompimiento del material, y este material va a dar al río Volcán, el mismo que es un afluente del río Upano, y entonces tenemos la consecuente llegada de este material al río, que a veces ha generado represamientos parciales y que en ocasiones también este incremento importante de material ha generado flujos de lodo o lajares que sí han afectado zonas pobladas que están justamente en las orillas del río Upano. Y también en este año también se afectó el acceso al puente que une justamente Macas con la carretera Macas-Puyo. Entonces, pese a que el volcán es remoto, sí puede tener afectación
en zonas incluso distales. Y quizá los lahares que provoca la caída de lava atenta contra la vida silvestre y acaso marina cuando llega a los ríos, ingeniera. La afectación al cuerpo de agua del río Upano principalmente la podemos ver en lo que se refiere a este incremento de sedimentos en el río, y que por supuesto se observa claramente. Antes las aguas del río Upano eran incluso utilizadas como un recurso turístico y la gente se bañaba en el río. Sin embargo, ahora prácticamente con la cantidad de sedimentos que existen, esto es mucho menos probable, mucho menos atractivo y por supuesto peligroso, puesto que podemos tener crecidas repentinas que pueden causar inconvenientes. La afectación a la vida propia del cuerpo de agua es algo que deberían analizarlo otros especialistas, ¿no? Sin embargo, pienso que puede existir un nivel de afectación por este incremento del nivel de sedimentos en el río. Ahora, en todo caso, el hecho de que este proceso eruptivo del volcán Sangay sea prolongado, digamos, es beneficioso porque esto eventualmente evitaría una explosión fuerte, una erupción grande que pueda tener mucha mayor afectación en kilómetros a la redonda. Eso siempre es algo difícil de decir. Sí, en el volcán Sangay lo que vemos es un sistema abierto, es decir, tenemos justamente la salida prácticamente continua de material bajo estas formas que le expliqué. Entonces las explosiones con la ceniza, pero también el flujo de lava. Pero en un sistema abierto también es posible que una alimentación más profunda pudiera desencadenar actividades más fuertes a nivel superficial. Entonces no se puede tampoco descartar que se puedan tener explosiones o erupciones de mayor duración y mayor alcance y mayor impacto a la población. Ejemplos de esto son justamente lo que le mencionaba, lo que sucedió el 8 de junio y el 20 de septiembre de este año, en que, claro, el volcán tuvo actividad más intensa y, por supuesto, la ceniza fue incluso trasladada hacia las provincias de la costa. Ahora, ingeniero Hidalgo, más allá del monitoreo técnico que realizan ustedes y otras instituciones, por supuesto, y la precaución que debemos tener los habitantes, ¿qué más podría recomendar usted frente a este proceso eruptivo del volcán Sangay? Bueno, creo que es fundamental conocer el volcán, conocer los fenómenos que es capaz de producir, de tal manera que sepamos cuáles son los niveles de afectación que podemos tener en caso de una erupción mayor o incluso en las erupciones pequeñas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros como ciudadanos nos educamos con respecto a la actividad del volcán, al alcance de sus fenómenos, a los tipos de fenómenos que ha tenido en el pasado, ese conocimiento nos permite justamente estar en capacidad de reaccionar mucho mejor ante la ocurrencia de los fenómenos. Entonces, una recomendación es justamente involucrarnos en el conocimiento del volcán, intentar aprender más sobre él, revisar los mapas de peligro que existen sobre el volcán Sangay y que están disponibles en la página del instituto, ¿no? Entonces, hay varias informaciones que están disponibles para el público en general y es importante que las integremos, ¿no?, dentro de nuestro conocimiento para reaccionar mejor en caso de que la actividad pueda ser más grande. ¿Infraestructura estratégica tampoco está en peligro? ¿No hay infraestructura estratégica cercana? Me refiero a oleoductos, poliductos, etcétera. No existen oleoductos y poliductos, pero como le mencionaba antes, el puente que une Macas con la vía Macas-Puyo ya sufrió un inconveniente este año y obviamente es una obra de vialidad que es fundamental para la comunicación de la ciudad de Macas. Entonces sí hay una infraestructura vial que es vital para la zona. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, tenemos que educarnos y estar pendientes. El volcán Sangay está en franco proceso eruptivo desde mayo de 2019. Debemos acostumbrarnos a su presencia siempre notoria y estar prevenidos. Queremos agradecer a la ingeniera Silvana Hidalgo, ella es directora del Instituto Geofísico. Muchas gracias por habernos atendido, ingeniera. Gracias también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Con la conducción de Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La justicia sueca acusó a un futbolista profesional de recibir voluntariamente una tarjeta amarilla a cambio de un soborno de apostantes durante un partido de primera división. Los hechos se remontan a mayo de 2019, durante un partido en el cual el jugador sueco, cuyo nombre no ha sido desvelado por la fiscalía, pero que entonces jugaba en el Elfsborg, recibió una tarjeta amarilla. Poco después del partido, el jugador recibió el préstamo de una importante suma de dinero por parte de gente que había apostado que recibiría una amonestación en este encuentro, declaró el fiscal Staffan Edlund en un comunicado. Ese préstamo llegaba a 300.000 coronas, unos 30.000 euros, según la acusación. El jugador fue acusado de corrupción pasiva y violación de la ley del juego y se arriesga hasta 2 años de prisión. En el caso también se juzgará a otras 2 personas sospechosas de haber transferido el soborno en cuestión e infringido la ley sueca sobre juegos de azar. Además, la fiscalía también acusó a otro jugador de una división inferior que habría aceptado sobornos en 6 partidos, todos perdidos. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Con el auspicio de FM Mundo. 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario. Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704 Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098 40 59 814 o al 098 49 49 16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino. A lo largo de nuestra historia hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online. Que las sonrisas, los abrazos y los regalos no falten esta Navidad. Esta Navidad, tus tarjetas de crédito Produbanco te devuelven el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibes hasta $1,000 del valor de tu compra y sé uno de nuestros ganadores. Promoción válida del 16 de noviembre al 15 de enero. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica. ¿Cómo sería todo sin nosotros? Los que marcamos el inicio del cambio y el final de lo establecido. Jambal ha creado una nueva fragancia herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Evolución es mirar más allá. Encuéntralo en www.jambal.com. FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario. Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la República, es decir, a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis. Serán entrevistas directas, frontales. No se olvide, los viernes de 8 a 9 de la mañana por 98.1 FM Mundo y a través de nuestra página web www.fmmundo.com. Los candidatos presidenciales dialogarán de frente con uno de los líderes de opinión más influyentes del país. No se lo puede perder. Solo por FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. En el Día de las Personas con Discapacidad, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó que 2,000 personas más recibirán el bono Joaquín Gallegos Lara.
Además, precisó que la discapacidad no es un problema, sino una condición, y anunció que el Ministerio de Salud proveerá de 80 médicos para evitar que las personas tengan que entrar en la tramitología de solicitar citas. Las declaraciones ocurrieron durante una visita técnica de la Brigada Las Manuelas a población vulnerable del sur de la ciudad de Quito. Este bono es de $240 y se otorga al cuidador de una persona con discapacidad, enfermedad catastrófica o con niños, niñas y adolescentes con VIH. Al cierre del año 2020, 39.259 personas ya se han beneficiado de este bono. Para el gobierno nacional ha representado una inversión de $111 millones. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este jueves 3 de diciembre se registran 195.884 contagios de COVID-19. Hay 169.804 personas recuperadas de la pandemia y un total de 13.612 fallecidos que lamentamos. La provincia de Pichincha reporta ya 70.514 contagios, de los cuales 64.965 están en Quito, la ciudad con el mayor número de casos en el país. En Notimundo a la carta, Ana María Molina, directora del programa Se Puede, informó que esta iniciativa busca apoyar en la inclusión productiva y dinamizar a comunidades históricamente excluidas, donde existe desempleo a pesar de la abundancia de sus tierras. Molina indicó que el programa está dirigido a pequeños y medianos agricultores de la región Sierra Centro y Amazonía. Enseguida, parte de sus declaraciones en Notimundo a la carta. Beneficiarios de los que están haciendo conexiones, estoy comentando, ya tenemos también a productores de Chimborazo, por ejemplo, identificados por cadenas de supermercados y que les están haciendo compras de sus productos. A nivel de formación, porque estamos muy contentos y muy satisfechos de la expectativa y del interés que ha generado nuestra plataforma de formación, que te invito a que la vean, y los que nos escuchan es www.sepuede.org.es. Es una plataforma donde van a encontrar información de altísima interés para los agricultores o para quien quiera desarrollar algún proyecto agrícola. Es totalmente gratuita, tiene el aval académico de la Universidad de las Américas. En este momento contamos con 8 módulos, pero vamos a ir incrementándolos. Por ejemplo, el ABC del hato ganadero, por qué es importante la frontera agrícola, por qué es cómo hacer piscicultura con calidad, y así una serie de temáticas que son de interés. Estamos a puertas también de firmar un convenio, muy probablemente en los próximos días, con el Ministerio de Educación, porque consideran que nuestro contenido, de pensum curricular es perfecto para los estudiantes e inclusive docentes del bachillerato técnico. Información inmediata. Este jueves el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso comenzar el proceso para la entrega de nombramientos definitivos a los más de 12,000 profesionales de la salud que tienen contratos ocasionales y prestaron sus servicios durante la pandemia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la doctora María José Carrión, asambleísta por Alianza País. Doctora Carrión, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muy buenas noches. Un saludo para ustedes, quienes hacen la radio, y para los ciudadanos y ciudadanas que nos miran a través de sus redes complementarias. Solo simplemente aclarar que soy independiente ya hace muchos meses. Gracias por la aclaración. En todo caso, asambleísta, los reclamos que se han dado durante este 2020 por parte de aquellos que estuvieron al frente cuando más los necesitábamos en esta pandemia, los médicos y los trabajadores de la salud, podrían ser escuchados finalmente por el gobierno nacional, es decir, garantizar finalmente su estabilidad laboral.
Bueno, le comento que sí, que realmente el día de hoy ha sido un día muy importante para el sector de la salud. Me parece que comenzando diciembre y con esta buena noticia para el personal de la salud, que el presidente se reunió con nosotros, el presidente de la Asamblea ha sido parte de quienes han buscado este camino con el presidente de la República. Agradecemos por eso mucho al presidente César Litardo y nos hemos reunido con varios dirigentes de la salud, así como también con varios ministros y el presidente de la República, y se ha quedado muy puntualmente en que se comenzarán inmediatamente aquellos nombramientos definitivos que son más rápidos de hacer, que están mucho más sencillos de inmediato comenzar a hacer el proceso de entrega del nombramiento, que entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comenzarán por 12,000 compañeros y compañeras que se incorporarán a las personas que tengan su nombramiento definitivo. Se conformará una mesa técnica y también la Asamblea Nacional conformará una comisión ocasional en la cual, por supuesto, estaré pendiente y seré parte de, para lograr dar seguimiento a aquellos otros trabajadores y profesionales de la salud que no tienen, digamos, en este momento tan fácil el trabajo administrativo para entregar el nombramiento definitivo, para hacer ese trabajo conjuntamente con las autoridades de los distintos ministerios, el Ministerio del Interior, por supuesto, al ser el encargado del tema político, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud y también, por supuesto, el presidente del directorio del IES, para buscar la salida más eficiente y lograr dar esta tan anhelada estabilidad laboral a esos líderes, como usted lo ha dicho, a esos profesionales y trabajadores de la salud que han entregado lo que conocen, lo que saben, sus conocimientos, pero también han entregado con cariño y dado soporte a las familias ecuatorianas desde el punto de vista sanitario, incluso sacrificando sus propias vidas. Muchos trabajadores y profesionales de la salud han fallecido motivo de esta pandemia COVID-19 y a todos ellos rendirles un homenaje, siendo nuestros héroes y heroínas, dándoles esta estabilidad laboral. Así es que el día de hoy es una buena noticia que se va a comenzar ya a entregar estos nombramientos definitivos, y para quienes tienen un tema administrativo un poco más complejo, para quienes han estado desvinculados, ¿verdad?, y que son acreedores de esta estabilidad laboral, el presidente ha dado ya las directrices que se comience a hacer esa mesa técnica para ir resolviendo los problemas. Ahora, esta mesa técnica de la que estamos hablando es justamente para esos profesionales de la salud que no están dentro de este reglamento, digamos, que justamente ha sido parte de las protestas que se han dado, porque justamente se hablaba de que todos los profesionales de la salud, todos los médicos, todos quienes estuvieron involucrados en hacer frente a esta pandemia, pues deberían ser recompensados con un nombramiento definitivo. Sin embargo, aquí hay una especie de contradicción entre el espíritu de la ley humanitaria y el reglamento, el cual en muchas ocasiones pues se había pedido que habían 2 artículos que debían ser revisados, y justamente porque ponían condiciones. Entre esas se hablaba de médicos y profesionales de la salud en funciones relacionadas directamente con la atención médica a pacientes COVID. ¿Es ese grupo de personas que están excluidas en estos momentos las que se van a revisar sus condiciones en estas mesas técnicas? En realidad se revisará aquellas situaciones específicas y puntuales de los profesionales y trabajadores de la salud que en estos momentos no tienen su relación contractual a través de contratos ocasionales o nombramientos provisionales, que en el caso de los nombramientos provisionales y contratos ocasionales es un procesamiento un poco más expedito, más rápido. No quiere decir que se deja por fuera a los demás, sino que inicialmente, es decir, y de forma paralela, mientras se va analizando dar la solución a los otros compañeros que son acreedores de esta estabilidad laboral, ya se va dando nombramientos a quienes tienen, digamos, el tema administrativo de una manera mucho más sencilla. Por supuesto que habrá una priorización a quienes se les entrega primero la estabilidad laboral, a quienes han estado en terapia intensiva, en UCI, en las salas de atención a pacientes COVID. Ellos comenzarán entregándoseles la estabilidad laboral. Eso no significa que a los demás no se les entregue. También a los de atención primaria en salud, por supuesto. Ellos han estado atendiendo pacientes con COVID desde sus casas. Y se logró también el acuerdo que el ministro del Trabajo haga y que tiene ya presente una norma técnica que la revisaremos muy rápidamente, donde no se impida, ¿verdad?, como inicialmente se pensaba, a través de este reglamento que usted bien trae a colación, se pensaba que se podía impedir el derecho a la estabilidad laboral. En realidad no. Con esta relación y con este acto de coordinación entre las entidades,
la Asamblea Nacional, como por supuesto veedor y garante de esto, hará que efectivamente se aplique inicialmente estas 12,000 personas que tienen el tema administrativo, nuevamente le digo, mucho más sencillo, y que luego al resto de compañeros se les vaya dando una solución administrativa, y finalmente quienes sea necesario generar nuevos recursos, pues que se pueda generar estos nuevos recursos, que de hecho son menos del 5% del total del grueso de los funcionarios. El 95% casi ya ha venido trabajando en las casas de salud, tienen su partida con el nombramiento provisional o son parte de la partida 51 de los contratos ocasionales. Hay otros grupos que hay que ir solucionando para pasarles a estos importantes grupos que ya recibirían inmediatamente la estabilidad laboral. Ahora, cuando usted dice de revisar rápidamente en estas mesas técnicas, estamos hablando de cuánto tiempo, porque sería bueno poner fechas, porque justamente, ¿por qué no se ha revisado, por qué no se ha ejecutado antes esta ley que se dio ya, fue aprobada ya en el mes de junio? ¿Por qué esperar tantos meses para ahora finalmente darle la buena noticia a los trabajadores de la salud de que se va a empezar a regularizar su situación, de que van a tener finalmente nombramientos definitivos? ¿Por qué recién ahora, después de tanto tiempo? Buena pregunta, yo me hago la misma pregunta, y de hecho yo he liderado con los dirigentes de la salud, he acompañado a los dirigentes de la salud a distintas marchas pidiendo al gobierno que se ejecute lo que la ley establece. Sin embargo, yo creo que es necesario decir que ha habido una voluntad política, que el presidente ha estado abierto a recibir a los dirigentes del sector de la salud, que se escuchó su voz y que finalmente hay un acuerdo inicial de ir hacia ese cumplimiento. Creo que el presidente no tenía, alguna información clara. Hoy, tanto el ministro del Trabajo como el ministro de Salud, de igual forma el ministro de Finanzas, pudieron dar, sus argumentos, y finalmente la disposición es clara. Comenzar con estos 12,000 nombramientos definitivos para el personal de salud que ha estado en pandemia, y luego paralelamente, ir viendo los casos que son un poco más complejos, porque quiero decirle que los temas administrativos muchas veces son muy complejos. Lo que sí se ha dejado claro también es que no se pondrán trabas. Por ejemplo, alguien comentó que se le estaba pidiendo al profesional, al trabajador de la salud, que sustente si es que ha estado en atención al paciente que tiene COVID. Imagínese semejante situación y semejante barbaridad, que ahora el médico vaya corriendo atrás de los pacientes que atendió con COVID y que le den ellos la certificación de una prueba hecha de que sí tuvieron COVID, para entonces entregarle la estabilidad laboral. Este tipo de cosas, por ejemplo, que fue un requisito hecho en no sabemos dónde y emitido finalmente, y finalmente los profesionales de la salud han comenzado desesperadamente a buscar a los pacientes con COVID positivo. Eso es un absurdo. No tiene sentido. El presidente conoció de esto, se le informó, y él dijo que cómo era posible que se hagan ese tipo de cosas que él no conocía, porque por supuesto un presidente de la República es muy difícil que maneje este nivel de detalle. Sin embargo, darle este nivel de detalle al presidente de la República fue importante, porque la disposición de él ya fue clara, que se evite cualquier tipo de trabas, que se dé el nombramiento definitivo. El ministro de Trabajo se comprometió a hacer este proceso expedito con los dos requisitos que tiene la ley: el contrato ocasional, nombramiento provisional, y el título habilitante. Si usted es bachiller, y si usted es profesional, el título profesional. Con eso ya sería suficiente. Los dos requisitos se vuelven a recoger lo que decía la ley, independientemente que en este caso el reglamento pueda tener mayor especificidad. La disposición ha sido clara y el cumplimiento debe ser que se cumpla la ley y que se garantice el mayor número de personas. El presidente también fue claro: aquellas personas que fueron desvinculadas y que trabajaron con pacientes COVID y que fueron contratados por pandemia, que estuvieron brindando ese servicio, que era realmente inadecuado que se les haya separado y que ellos merecían tener su estabilidad. Por tanto, es una gran noticia para el país, es un gran momento para el Ecuador, para la familia sanitaria, para los profesionales, nuestros héroes y heroínas de mandil blanco, los trabajadores de la salud, que hoy puedan tener esta noticia. Nosotros estaremos vigilantes, por supuesto. Tenemos que seguir este proceso, y apenas ha comenzado una parte, que es este compromiso del presidente y el ejecútese que dio a los funcionarios de nivel jerárquico superior, que deben seguir las instrucciones directas. Es importante estar vigilante de que se cumpla el proceso. Iniciaríamos ahora en el mes de diciembre, y culminaría cuando estamos hablando de estos 12,000 aproximadamente trabajadores de la salud.
Bueno, paralelamente, para dar seguimiento, como le digo, el presidente Litardo ha acordado, yo pedí un cambio al orden del día para que se conforme una comisión ocasional dedicada a dar seguimiento y precisamente para seguir a los funcionarios encargados, en este caso ministros de Estado, y para poder exigir que se cumpla, y también por si acaso exista denuncias de algún hecho de corrupción, por si acaso alguien quiera pasarse de vivo y querer sacar plata a los profesionales y trabajadores de la salud para dar viabilidad a un nombramiento y quitar la posibilidad a otro. Para todo eso, esta comisión ocasional se ha comprometido el presidente Litardo en conformarla. Yo voy a estar y voy a ser parte de esa comisión ocasional, y además para presionar de que esto no siga dilatándose más. No se ha puesto una fecha límite porque, como le digo, hay otros casos, no estos 12,000, pero hay otros casos que tienen una complejidad administrativa mayor y que se necesita hacer una serie de acciones administrativas tanto en los distintos ministerios, así como también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para ampliar el número de beneficiarios y garantizar que la ley humanitaria se... De acuerdo, no pongamos... También es un mes complicado, pero también es un mes de oportunidad porque es el último mes del año y esto permite también que para el otro año estén contempladas ya estas modificaciones administrativas y ojalá podamos estar hablando de que se vaya ejecutando el grueso del número de los beneficiarios de esta ley. Asambleísta, de acuerdo, no pongamos fecha para esos otros casos que tendrán que ser revisados en estas mesas técnicas, pero esos 12,000 trabajadores de la salud ya tendrían resueltos sus problemas en este mes de diciembre. ¿Ya tendrían contratos definitivos? Ya la disposición fue clara y simplemente se les va a pedir los 2 requisitos que dice la ley. Por tanto, esos 12,000 trabajadores, incluso estuvo conectado el señor Jorge Guatet, presidente del directorio del IES vía Zoom, en esta reunión con el presidente, y él dijo que ya tenía listo los 4,000, en este caso funcionarios y trabajadores de la salud, que entrarían ya para la estabilidad laboral, que él simplemente estaba esperando que esta reunión se dé para poder proceder. Por tanto, yo voy a tener una reunión mañana con el director nacional del IES para saber cuál es el procedimiento que van a hacer, porque todavía no se ha conformado la comisión ocasional, y poder dar seguimiento. Finalmente, en la mesa técnica que el presidente ha dicho tiene que instalarse de manera inmediata y ver de qué manera se suspenden todas aquellas documentaciones, como le digo, el certificado COVID que se estaba pidiendo en unas casas de salud, que es una locura, que es un absurdo. Se queda completamente insubsistente. Inmediatamente tiene que salir una declaración, pero vía me imagino que acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, en este caso el IES también hará una resolución vía directorio del IES por votación de los miembros del directorio para inmediatamente comenzar con el ejecútese de esto. Esperamos que comience ya la solicitud de los 2 requisitos básicos, que son el título y el contrato de nombramiento provisional, para entregar ya la estabilidad laboral a los profesionales. Esperemos que sí, que se dé esto de forma ágil, asambleísta, porque a pesar de todo, los médicos, los profesionales de la salud no han parado. Y hay que recordar que esta pandemia aún no termina, está lejos de terminar, sobre todo viendo la falta de responsabilidad de los ciudadanos. Los casos siguen dándose en nuestro país y por lo menos lo mínimo que deben tener quienes están al frente de la línea de combatir a este terrible virus en nuestro país, lo mínimo que deben tener es el apoyo del gobierno. Esperemos pues entonces que se dé finalmente este nombramiento definitivo para todos quienes han puesto en riesgo sus vidas y las vidas de su familia. Le quiero agradecer a la doctora María José Carrión, asambleísta independiente. Muchísimas gracias, un saludo a todos quienes hacen la radio, muchísimas gracias la entrevista y decir que sí, que definitivamente es una gran oportunidad para que el gobierno demuestre el compromiso con el personal de salud, compromiso que hoy el presidente ha dicho que tiene y que ha dispuesto esto a los ministros. Yo estaré insistiendo a los ministros y ya le digo, desde las calles o en las mesas de diálogo o en la comisión ocasional que se va a crear para el efecto, pero no debemos descuidar esto y le agradezco porque usted también sea parte de las personas que den seguimiento, porque es un justo homenaje a nuestros héroes y heroínas de mandil blanco que se han sacrificado y que merecen tener su estabilidad laboral. Totalmente de acuerdo. Estaremos pendientes, gustosos de dar seguimiento a esto y esa va a ser nuestra responsabilidad política en estos últimos meses de la gestión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy buenas noches. Información inmediata. Y en Banco del Austro, con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así le puedes decir adiós a esas largas filas. Banco del Austro.
I Am Beyond the Stars Baile Park es el mejor proyecto de la ciudad, ubicado en la zona de mayor plusvalía. Esta es otra de las razones para comprar en Le Parc. Te esperamos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años, contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En FM Mundo, esto es Ruedas. Con Hugo Vargas. Buenas noches. El mercado de los autos eléctricos comienza a tomar fuerza en Europa, donde las restricciones de emisiones son cada vez más rigurosas. Durante muchos meses, Tesla se había mantenido a la vanguardia hasta que ha sido alcanzado por Renault y Nissan, así como también por Volkswagen. Con el lanzamiento del Tesla Modelo 3 en Europa, las ventas de la firma californiana se fueron al cielo, situándose como el mayor vendedor de autos eléctricos en aquella región desde el año 2019, mes de octubre. Sin embargo, en el tercer trimestre del año, las cifras para Tesla han caído de manera considerable, y es Volkswagen con el lanzamiento del ID4 y la alianza Renault-Nissan con el Leaf y el Zoe que se han adelantado a Tesla, lo que representa una caída del 16% respecto al trimestre anterior. Si esta cifra parece preocupante para la firma norteamericana, lo peor es la cuota de mercado, donde pasó del 33.8% durante el tercer trimestre de 2019 a solo el 13.5% del mismo periodo de 2020, siendo superado por la alianza Renault-Nissan y Hyundai-Kia. Y por supuesto, el nuevo líder del mercado, Volkswagen, quien desde el lanzamiento del ID3 en enero no ha parado de aumentar sus números de ventas. Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. FM Mundo 98.1. 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario. Ecuador florece gracias a Siembra por Contrato de Cervecería Nacional. Más de 3.000 agricultores beneficiados con esta iniciativa. Más de 7.000 toneladas de productos 100% ecuatoriano y más de 20.000 hectáreas sembradas con las que buscamos que el 2021 sea un año prometedor para el agro ecuatoriano. Conoce más sobre este programa en nuestra siembraecuador.com. ¿Cómo sería todo sin nosotros? Los que marcamos el inicio del cambio y el final de lo establecido. Yambal ha creado una nueva fragancia herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Evolución es mirar más allá. Encuéntralo en www.yambal.com. FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Hora de despedirnos, amigos. Como siempre, les agradecemos su confianza y sintonía. Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar. Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Buenas noches. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Notimundo Estelar, con el auspicio de... Evolución de Yambal es mirar más allá. Te esperamos en... Banco del Austro. I Am Beyond the Stars, by Le Parc. Produbanco, Grupo Promérica.
Este programa fue presentado gracias a la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender? Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Metro, el diario que lee todo el mundo.